causa. Le pido, por favor, señor secretario, nos informe respecto de la presencia de las partes en la sala telemáticamente y quienes se encuentran previstos como testigos. Sí, Presidenta, buenos días a todas y todos. Siendo 11:30 horas del día jueves 19 de septiembre de 2024, nos encontramos en la sala de audiencias para retomar la audiencia de debate en la causa FLP 21/2013, La caratulada audiencia de Muñoz, Pedro, debate Raúl y en la otros en causa ejecución del artículo FLP 144 bis, 21/2013, 144 ter, caratulada la audiencia de Muñoz, Pedro, debate Raúl y en la otros en causa ejecución del artículo FLP 144 bis, 21/2013, 144 se encuentra ter, integrado el tribunal y la caratulada audiencia de Muñoz, Pedro, debate Raúl y en la otros en causa ejecución del artículo FLP 121. en la sala virtual de manera telemática se encuentran conectados los doctores Andrés Fabián Basso y Ricardo Ángel Basílico, en tanto que por el Ministerio Público Fiscal se encuentra presente en la sala el doctor Juan Martín Nogueira. Por las acusadas particulares se encuentran en sala la querella de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Leonardo Fossati, la doctora Colín Wendy Torre, en tanto que por la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Central de Trabajadores Argentinos y las creyentes particulares Lázaro y Sivana Alekoski, se encuentra presente la doctora Josefina Rodrigo. De manera telemática se encuentran por la querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, las doctoras Verónica Bogliano y Ada Bastone, y por, y por la querella de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación Anaí y Santiago y Teresa Laborde, se encuentra presente la doctora María Luz Santos Morán. En tanto que por las defensas se encuentran el defensor oficial, el doctor Pablo Beltraqui, junto a sus asistidos que se encuentran conectados de manera telemática, los señores Pedro Raúl Muñoz, Jorge Antonio Vergés y José Ignacio Sarabia Dey. Finalmente informo que la testigo convocada para el día de la fecha ya se encuentra en la sala de espera virtual, la señora Nora Graciela Santoro, quien ha informado al tribunal su intención de que no sea retransmitida su declaración. Sí, eso es todo lo que debo informar, señora presidenta, respecto de la asistencia y representación de las partes y la testiga convocada para el día de la fecha. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Bien, vamos a hacer ingresar a la sala telemática a la testigo con el marco. Bueno, y allí nos vamos porque está ingresando la testiga. Les saludamos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Ramiro, la terza? Bueno, nuevamente aquí a ver si anda un poquito mejor la conexión para poder comentar un poquito todo lo de ayer. Bien, bien. Sí, bueno, primero pasamos en limpio lo que acaba de suceder. Este es el juicio comisaría quinta de La Plata. Estamos con etapa testimonial. Va a haber una testigo en la jornada de hoy. La testiga ha pedido que no se revele su nombre, que no se publique su nombre y además que su testimonio no sea televisado. Por eso salimos rápidamente de la sala virtual cuando la jueza dijo que iba a ingresar también de manera virtual la testiga para dar su testimonio, más allá de la decisión del tribunal en este sentido. Desde la retaguardia y Pulso tenemos un criterio aquí que es que, por supuesto, respetamos el pedido de las víctimas. Creo que son cosas que se irán acomodando, ¿no? El famoso y querido artículo 287 del nuevo Código Procesal Penal que habilita las transmisiones de los juicios, también dice que cuando sucede alguna circunstancia como la que estamos viviendo hoy, antes que cancelar la publicidad, el tribunal puede disponer la distorsión de la voz y o de la imagen de manera tal que no se conozca la identidad de la persona, pero sí se conozca su historia. Como a veces
como es un artículo nuevo que está entrando y que quizás en muchos sentidos por interés lo conocemos más nosotros que en que en los tribunales, digo, porque es un lío, el código no entró todo junto en vigencia, algunos artículos están en vigencia, otros no, la verdad que es un lío bárbaro, entonces se entiende que a quienes están allí y laburan se les pueda escapar quizás, pero está esta posibilidad intermedia que yo creo que en algún momento se va a implementar en casos como este, ¿no? Y estaríamos viendo el testimonio, conoceríamos la historia pública y no conoceríamos la identidad porque ni la veríamos ni la escucharíamos con su voz real para que no pueda ser identificada, ¿no? Sí, bueno, y además venimos de otra transmisión más temprano, que bueno, estuvo interesante en el sentido de que conocimos casos nuevos, conocimos una historia tremenda, nueva, ¿no? La de Inés, un operativo, un secuestro en la ciudad de La Plata, ahí alrededor de Plaza Olazábal, en 738. Bueno, el operativo y lo que sucedió después en la comisaría segunda de La Plata se añade entonces a lo que tiene que ver con los juicios que cubrimos más temprano los jueves, que es 1 y 60 y comisaría octava, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y seguramente algunas de esas historias las veremos en testimonio porque se van a sumar los testimonios, no de todos, ya la Fiscalía pidió que en algunos casos, como en el caso de Bergerot, a quien ya vimos en Comisaría Octava 1 y 60, y yo refería también que vimos en Contraofensiva, porque es un sobreviviente de la Contraofensiva, de Montoneros, pidió la Fiscalía que algunos de estos casos, por pedido de la víctima, vuelvan a testimoniar, pero en otros casos que no quieren volver a testimoniar, pidió que se incorporara por escrito los testimonios que ya dieron, de manera de respetar en cada caso, ¿no? Lo que decida la víctima, si quiere volver a testimoniar o no. Sí, tengo el recuerdo de Bergerot, estando yo en el tribunal cubriendo. Exacto, fue en 1 y 60 de Comisaría Octava, ¿no? A los inicios, sí. Claro, fue uno de los primeros testimonios y muy, muy sólido, además lo recuerdo. Bueno, hemos tenido en la jornada de ayer muchísima intensidad con foco en La Plata. En alguna época se recordaba a López no solo en La Plata, pero ahora el recuerdo para López en las calles lamentablemente ha quedado circunscripto a la ciudad, lo que es muy sintomático desde mi punto de vista de cómo lo olvidamos a López, ¿no? Sí, y también es entendible que en la ciudad de La Plata se estremezca, ¿no? Cada 18 de septiembre, porque no ha sido tan cercano todo lo sucedido aquella tarde, aquellas horas de desesperación, aquellos días de desesperación, esas primeras movilizaciones casi siempre movilizando cada 18 durante 18 años, ¿no? En algunos momentos los primeros momentos han sido de movilizaciones unitarias entre todo el campo popular, luego empezaron a haber movilizaciones por separado, algunas con más críticas al gobierno de turno, en ese momento de Néstor y después de Cristina Kirchner, y a partir de allí siempre hubo movilizaciones por separado y luego, bueno, la movilización ha quedado durante los últimos años solamente en el espacio más de la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, el espacio más crítico a los partidos del peronismo, a los colectivos del peronismo, mientras que desde el sector más oficialista, acá en la ciudad de La Plata, o oficialista a nivel provincial, se hacen otro tipo de actos, muestras, intervenciones. Pero bueno, ayer se hizo la movilización, donde si querés te comento un poco. Dale. Donde, bueno, estuvo un poco mejor de las expectativas que se tenían desde la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, este espacio, ¿no?, que nuclea partidos de izquierda, agrupaciones y organismos de derechos humanos. Un espacio que es bastante complejo de sostener para todos estos movimientos, todos estos espacios, un poco por la cuestión más generacional, ¿no?, de los militantes, de los sobrevivientes. Allí estamos viendo, mientras tanto, algunos de los... Han quedado en el camino, acciones que van tomando el lugar.
Ya estamos viendo imágenes. Sí, algunas de las imágenes del registro Buenísimo. de Pulso Noticias para las redes mientras vos nos contás. Bueno, hubo... como les decía, entre colectivos, para una particular de jubilados, La Plata, jubilados y jubiladas. También hubo Uy, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo de la estamos ciudad de hoy? Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo estamos hoy con la señal, che? ¿Sí? ¿Se corta? Sí. Sí. A ver, intentalo de nuevo, por favor. Hubo una columna jubilados, ¿sí? La columna, y también la particularidad de que vinieron referentes del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? De este espacio de la ciudad de Buenos Aires. Se vinieron a movilizar directamente acá porque allí no iba a haber movilización el día de ayer en Buenos Aires, así que iban a estar hoy en la Ronda de las Madres, ¿no? De esto, ¿vengo ahí? Sí, ahí te escuchamos. Muy bien. Bueno. Como siempre suele suceder, alcanza con que... De que, como siempre, salió de Plaza Moreno, pero que dentro de Plaza San Martín... ¿Cómo? No, dale. Se nos entrecorta un poco, pero dale, intentemos. El cierre, en vez de hacer en las puertas de Gobernación, en Plaza San Martín, como la plaza está cerrada, se hizo media cuadra antes, en 6:50, donde se llegó ahí la movilización, se leyó el acto, luego se desconcentró. Y bueno, también hubo una intervención cultural con afiches bastante particular. No sé si ya las estamos pudiendo ver. Sí. Ahí estamos viendo. Una imagen muy particular donde se ve dos personajes dándose un beso. ¿Sí? ¿Se ve eso? Ellos saben dónde está López, era la consigna. Y unos afiches de la vicepresidenta Villarruel dándose un beso con el Chicolats. Mira. A ver si lo encontramos y lo ponemos ahora en punta. Bueno, y también la clásica imagen también por intervenciones culturales, pegatinas, que se hicieron entre dos espacios culturales de acá de la ciudad, entre Aucaché y Arte al Ataque. Bueno, en el documento obviamente se habló de esta cuestión de estar movilizando en el marco de un gobierno pro-genocida, en el marco de un gobierno que tiene sus diputados que visitan a Astiz y a otros represores. Se mencionaron algunos casos también de violencia de género que han habido últimamente. Se mencionó el juicio de Tehuel, la desaparición de Loan, el asesinato de las lesbianas en Barracas. Bueno, como siempre, un documento extenso que intenta comentar de toda la cuestión coyuntural que viene sucediendo en el país. Aquí vemos también una imagen de nuestra compañera Chechu Rodríguez, de esa foto tan emblemática de López, ¿no? Que conocemos, que tenemos allí vista. Y bueno, y en la jornada de ayer vos decías que habían tomado también algunos testimonios, ¿no? Yo tengo por aquí para compartir uno de ellos. Vamos a compartir este primer testimonio de la jornada de ayer en la ciudad de La Plata. Sí, vengo en nombre de Izquierda Socialista, traigo un saludo de nuestra diputada nacional en ejercicio, Mónica Schlotauer, bueno, del Frente de Izquierda Unidad, acompañando esta movilización. Es muy importante, a 18 años de la segunda desaparición de Julio López, tanta impunidad en todo este tiempo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de 18 años, y hoy es un reclamo bajo un gobierno que directamente no solamente es negacionista, apoya el genocidio, está por la teoría de los dos demonios, pero también recordar de que la desaparición de Julio López se dio en el 2006, en pleno de un gobierno peronista también, kirchnerista, ¿no es cierto? La verdad que los reclamos, que se investiguen todos los ADN que hubieron, que se abran los archivos,
que no se hubiera investigado como averiguación de paradero. Fueron más de 600 días, ¿no es cierto? Que eso se perdieron pruebas enormes y se le dieron a la propia bonaerense dirigida por Echecolás. De manera que, bueno, juicio y castigo, aparición con vida, juicio y castigo, y llevar adelante las banderas históricas de cada 24 de marzo, ¿no? Cárcel efectiva, común, para todas las y los genocidas, que se abran los archivos y, bueno, pelear contra el flagelo de la deuda externa que viene de la época de la dictadura y todos los gobiernos lo están pagando, y mucho más el ultraderechista Javier Milei. Bueno, allí entonces alguno de los testimonios, toda esta producción de Pulso Noticias, ayer en la Marcha de La Plata, a 18 años, otro 18 de septiembre, el de 2006, en el que Jorge Julio López fue secuestrado y desaparecido por segunda vez. Aquí tuvimos una instancia de charla con Guadalupe Godoy, que era parte del equipo de abogados y abogadas de lo que en aquel momento era la querella unificada de Justicia Ya, que incluía, entre otras, también a Miriam Breckman y a Liliana Macea, del CEPROD, y bueno, y a Guadalupe Godoy de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en aquel momento, Humanos ahora. Y fue súper interesante, incluso aportaba algunos datos históricos que conviene recuperar de lo que fue la reunión entre el gobernador Felipe Solá, el ministro de Seguridad León Arlanián, en la provincia de Buenos Aires, con los referentes de los organismos de derechos humanos después de la multitudinaria marcha bajo la lluvia que se dio en La Plata, y algunas de las cosas que se charlaron allí. ¿Te parece que compartamos esa charla? Muy bien, más que interesante. Sí, a mí me cuestan mucho los 18 porque en realidad como que cada año acumulás a la ausencia de López, a la frustración de no poder al día de hoy saber qué pasó, quiénes son los responsables, las otras ausencias, ¿no? De las personas con las cuales llegamos a ese juicio, peleamos por hacer ese juicio, peleamos después por intentar saber qué había pasado. Y entonces siempre son fechas complejas, sobre todo porque hay un momento en el cual ya, ayer lo hablaba, acá en La Plata se hace todos los años una vigilia en Radio Futura. Sí. Que bueno, es como un momento muy particular, ¿no? Y donde en algún momento ya es el relato o sea, lo que uno hace ya es el relato de un registro, pero que no es ya el recuerdo vívido de algunas cosas. Entonces, también hay un momento ahí como muy complejo cuando alguien que conociste, con quien compartiste cosas, se transforma en eso, ¿no? En un recuerdo, en un símbolo, es difícil. Claro. Hoy estuve en un acto y me gustó poder transmitir algunas cosas que tenían que ver con una parte más humana por ahí, ¿no? Que es lo que hace que el recuerdo sea más vívido. Eso. Uh-huh. Cuando fue el juicio Garachico, que es un juicio que se hizo centralmente en consecuencia de lo que fue el testimonio de Jorge Julio López en el 2006, ¿no? Eran los primeros juicios que nosotros transmitíamos, y la gráfica de ese juicio la armaste vos. Yo quiero compartirla con la gente y que nos cuentes qué es. Es tremendo. Ahí están los dibujos y lo que escribía López. Son los famosos papeles que López fue escribiendo durante todos los años, en los cuales no tuvo con quién compartir lo que había pasado, ¿no? Y hay una combinación de esos papeles sobre una foto
que sacó Gerardo del Oro, el hermano de Patricia, compañera de militancia de López, en Arana, en uno de los reconocimientos en Arana. Y después está la consigna que utilizamos muchos años en Justicia Ya, que era la afirmación de que son 30.000 y de que fue genocidio. Sí, esa es hermosa. la composición. ¿Qué eran? ¿Trozos de papel? ¿Era un cuaderno? ¿Dónde tenías? Cuadernos, bolsas de cemento, porque era albañil. Digo, ahí hay una dimensión también. López era un testigo atípico, ¿no? En el sentido de que la mayoría de quienes pasaron por los campos eran muy jóvenes, y él, a diferencia de la mayoría, tenía 47 años cuando lo secuestraron por primera vez. Claro. Ahí, por eso le decíamos el viejo, ¿no? Nilda le decía el viejo. Y por eso después el error del Julio, porque en realidad él es Jorge Julio. Claro. Y todo el mundo, pero de hecho me pasó, creo que una de las responsables de eso fui yo, porque bueno, era el viejo López, ¿no? El viejo con mucho cariño, como le decimos las viejas a las madres. Claro. Con mucho cariño. Pero esto de que era típico, además, porque ustedes saben, digo, hay una cuestión en la cual fue más rápido el acceso a la justicia de quienes se pudieron organizar, y también de los sectores medios, ¿no? Y entonces aquellos los lugares más apartados de la ciudad, que además después convivieron con el estigma de haber estado presos, de haber, digo, las miradas son muy distintas, ¿no? Si uno está en el barrio, que si está en la universidad, de qué significó ser preso en los 70, qué significó que su esposa tuviera que salir a trabajar. Y entonces ahí, en eso digo, era atípico, en su reivindicación a esa juventud que iba al barrio, a la unidad básica, y que sí venía de la universidad o de los colegios. Bueno, me perdí en el recuerdo. No, está bien, igual es súper valioso todo lo que estás trayendo. Yo te aviso que estamos esperando un veredicto en Salta, por lo que en algún momento te vamos a interrumpir. Totalmente. Medio groseramente, pero aquí estamos recordando a Jorge Julio López con Guadalupe Godoy. Hoy, reescuchando ese podcast que hicimos para los 10 años de la desaparición de Jorge en el 2016, la escuchaba a Nilda Eloy, también sobreviviente, decir que a ella, cuando el hijo menor de López le dio el dato de que la ropa con la que él iba al juicio estaba dobladita sin que él se la hubiera puesto, ella pensó, lo chuparon. ¿Vos recordás, podés puntualizar, así como hacía ella en ese momento, cuándo fue que vos dijiste, acá esto no es simplemente que no vino? Fue una mezcla, porque cuando Nilda nos dijo eso, con Verónica Boliano nos miramos y dijimos, ay, que siempre es... Nilda era muy histriónica, qué exagerada. Pero a la vez, bueno, yo lo había entrevistado una vez y llegué 5 minutos tarde y estaba recaliente porque había llegado 5 minutos tarde. Entonces, bueno, esa cosa de la puntualidad, de la ansiedad, de que sabés que... o sea, ahí hubo una preocupación. En mi caso, pensé, en ese momento todavía no hablábamos de revictimización y esas cosas, pero pensé que la experiencia del juicio había sido mucha. Claro. Que había sido demasiado potente y que podía estar angustiado, que se podría haber asustado. Entonces, el primer día, en mi caso, fue eso, ¿no? Y la primera noche, cuando la Asociación de Detenidos Desaparecidos decide sacar el comunicado, yo le dije a Adriana, Adriana Calvo, que me parecía como demasiado decir nuestro compañero está desaparecido, y Adriana dijo, bueno,
Si nos equivocamos, pedimos disculpas. Y no, ya esa misma noche ya fue como, bueno, acá pasó algo. Y ahí también había una percepción distinta. Yo jamás hubiera pensado lo chuparon, en el sentido de que para mi generación no sé cuál. Claro. Es duro decirlo así, pero digo, también había una mirada muy distinta generacional respecto a quienes nos sumamos a la militancia en los 90. El Estado siempre es el que comete los delitos. Claro. La policía era la maldita bonaerense, digo, no. Pero bueno, en nuestro caso no había una remisión a lo que implicaban los 70. Sí para el resto, y por eso después hablábamos de, bueno, qué significaba esto para los sobrevivientes y cuál era y que claramente era un mensaje dirigido a los juicios, ¿no? Eso lo pudimos visibilizar rápidamente. Y la última pregunta que quiero hacerte es, bueno, hubo que esperar muchos años para que se realizara un juicio en el que se estableciera que había pasado durante el secuestro y la primera desaparición de Jorge Julio López y el resto de los compañeros y compañeras. Ese juicio se hizo en el 2006, 30 años después. ¿Habrá juicio alguna vez? ¿Es posible pensar en un juicio por la segunda desaparición de López? Yo creo que justamente la muestra de que si hay un rasgo característico del movimiento de derechos humanos es la persistencia, ¿no? Y los pactos de silencio se suelen romper y algunas cosas se suelen... es difícil y cada año genera más impotencia la imposibilidad que hemos tenido hasta ahora de tener certeza. Pero sí tenemos algunos elementos que el paso del tiempo al revés nos confirmó que no estábamos cerrados cuando decíamos que un hecho como este lo generaron sectores que querían impedir la continuidad de los juicios, que esos sectores estaban organizados y coordinados, ¿no? Y hoy los vemos. Varios de esos sectores están hoy siendo parte del gobierno nacional, intentando justamente lo que dijimos que era la intención de la desaparición de López, ¿no? Sostener la impunidad que habían tenido 30 años, seguir sosteniéndola. Pero obviamente el reclamo que tenemos en cotidiano tiene que ver con eso, con no resignarnos a no saber qué pasó y a no saber quiénes fueron los responsables. ¿Puede no haber sido Echecolás? Yo nunca pensé que haya sido parte de Chocolat de la materialización de esta desaparición. Sí, lo pienso como el responsable de elegir el blanco, digamos, ¿no? En los términos castrenses que usarían ellos. Pero no nos olvidemos... Él estaba preso en ese momento. Sí, él estaba preso, él tenía... estaban todos muy organizados en ese momento, sobre todo los marinos, que siempre han sido como los más inteligentes para pensar estrategias respecto de los juicios, pero también hay que pensar que en el contexto que se dio fue en el segundo intento de reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros, por lo menos, algunos creo que, no, viste, con el tiempo te vas olvidando y también vas mitificando, pero lo que decíamos era que los responsables materiales necesariamente tenían que ver con policías en actividad, y eso nos lo reconoció el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, Solá. Nosotros nos sentamos en esa reunión que tuvimos, media mítica en la primera semana, después de la primera marcha, y Adriana Calvo dijo, fue la policía, y Solá dijo, sí, fue la policía. Nadie dudó de eso, ¿no? Después con el tiempo fue como, bueno, fueron la policía, pero los viejitos. Yo creo que los viejitos tuvieron que ver, insisto, en la elección de quién
pero que iba más allá de los juicios. Y es verdad Fue como un combo. es verdad que en esa mítica reunión, tanto Solá como Arslanian, que estaba encarando ese intento de reforma de la bonaerense, admitieron que no se iban a meter con la fuerza. Sí, la frase fue: todos sabemos que el que se mete con la policía pierde, porque nosotros lo que le pedimos en ese momento era, el propio Arslanian la trae él, no se lo preguntamos nosotros, trae él la información de que había una cantidad, ya no me la acuerdo, creo que eran 20 y algo, que daban en actividad de la época de la dictadura, que habían revistado en centros clandestinos de detención, ¿sí? Eran, sí, creo que 20 y algo. Y entonces le pedimos que los echaran, como gesto justamente político. Bueno, échenlo, sáquenlo. Va. Y ahí nos dijeron que no se podía. Ahí fue también cuando supimos que había 900 que provenían de la dictadura, que todavía estaban, no habiendo revistado en centros clandestinos, pero también, bueno, ahí estaba como un nudo. Y sí, la resistencia, la idea esta de que el que se mete con la policía pierde, que por otro lado hay que reconocer que es verdad, ¿no? Que muestra un poco los límites que hemos tenido en términos de democracia. Me estoy por quedar sin batería. Está bien, igual es un cierre que nos deja pensando un montón de cosas que acabas de dar. Así que bueno, te agradecemos este paso por aquí, por la retaguardia, para recordar a López y hacer este análisis de cada año que yo te estaba escuchando de hace casi 8 años. No te preocupes, que guarda coherencia con lo que nos contabas allí. Un abrazo. Menos mal. Sí, claro, pero siempre es bueno alguien que lo certifique, ¿viste? Tal cual. Un abrazo y gracias. Bueno, abrazo a ustedes. Hasta luego. Bueno, tremenda, ¿no? Guadalupe Godoy, como siempre, pero en este caso particular y con su participación tan protagónica en los hechos, bueno, nos ha dejado allí un montón de títulos, diría. Sí, y su emoción, sus gestos y su honestidad brutal también. La verdad que bueno, muy buena también tu entrevista, tus preguntas. Y como decís, dan ganas de ir abriendo pestañas de la computadora para ir googleando un montón de cuestiones que uno se va olvidando, como decía ahí, como la purga de la bonaerense a través de Arslanian y Felipe Solá, a ver qué era eso, qué es lo que había pasado, los secuestros extorsivos, bueno, casos que habían habido. Llegaron a crear incluso una policía 2, un poco para quitarle poder a la bonaerense sin diluirla. Crearon otra policía y duró poco y nada, ¿no? Ese intento de reforma, porque son reformas que si no vas a fondo, mejor no las intentes, ¿no? O sea, claro. si vos querés hacer una reforma de la bonaerense y al mismo tiempo, en un caso como el del secuestro de López, el gobernador dice, bueno, todos sabemos que el que se mete con la policía pierde, es como que queda clarísimo que es para la tribuna, ¿no? La honestidad brutal de Felipe Solá también, ¿no? En la historia argentina. Sí, un hombre que increíblemente se ha ido renovando y que tiene, diría, lugar protagónico en varios hechos de la historia argentina y siempre en este mismo rol, ¿no? Siempre, sí. Un discurso re piola, pero en los hechos podemos sumar también la situación del crimen de Darío y Maxi, ¿no? Que había ocurrido 4 años antes. Bueno, por eso también las familias piden que Solá sea uno de los enjuiciados como responsable político de la masacre. Es un hecho distinto, ¿no? En este caso, el gobierno también, en algún sentido, más allá de la no respuesta, no sé si si vas a coincidir con esto que digo, a ver, veamos, pero desde mi punto de vista, en este caso de López, el gobierno es
víctima de alguna manera también. Digo, esto se lo hacen al gobierno, siguiendo la línea de Guadalupe de que fue vinculado a los juicios, pero también fue vinculado a ese intento de reforma. El gobierno aparece ahí como una víctima que no va a fondo en la investigación teniendo todo el poder para hacerlo, ¿no? En el caso de Darío y Maxi, como lo traje, lo saco porque es un ejemplo totalmente distinto, donde también el Estado en ese caso fue responsable y fue actor principal. Sí, también hay muchísimas críticas que se le hace al gobierno en esos momentos respecto a los testigos, cómo cuidar los testigos, bueno, esto que decís vos, de cómo avanzar con la investigación, si poner la policía bonaerense, no sacarla. Escuchaba ayer una de las declaraciones de Seidman respecto a cuando hay un secuestro, las primeras horas son fundamentales en la búsqueda, los primeros días, las primeras 48 horas, y en las primeras 48 horas el gobierno en ese momento descreyó de todo y ninguneó a las denuncias de Adriana Calvo y de los organismos de derechos humanos. ¿Se me escucha? Sí. Venimos bien. Venimos bien. Después quería decir una cosita más de Felipe Solá, muy breve detalle, que también él se viralizó antes de todo esto. En los 90 sufrió una viralización en aquella época, antes de que existan las redes, cuando dijo hay que hacerse el boludo por un par de años, ¿no? Algo así dijo como político, como ministro de Pesca, ante el programa Caiga Quien Caiga, y bueno, quedó totalmente mal. Eso no significó que pudo seguir camaleónicamente yendo de un lado a otro como funcionario, ¿no? Uh-huh. Yo tengo por aquí, estoy con algunas dificultades para la descarga del material. De todas maneras, todo lo que estamos viendo y muchas otras cosas que no estamos viendo, les pedimos que lo que tenga que ver con la marcha de La Plata de ayer, vayan a las redes de Pulso Noticias, porque allí van a encontrar el material, todo lo que estamos pasando y algunas cosas que no estamos pasando. Y también les digo que en el caso de el material de la retaguardia, pueden ir a buscarlo a nuestro portal de noticias, donde hay ayer una entrada en la que están el testimonio completo de Jorge Julio López, que lo registramos juntos en la retaguardia de Pulso en el juicio Garachico, y el podcast que hicimos a los 10 años, cuando todavía no se le llamaba de ese modo, y era bastante más fácil decir documental radial que podcast, que se me mezcla la T y la S, no sé cuál va primero, pero que fue un documental radial que hicimos aquí en la retaguardia por los 10 años y en el que vamos a escuchar ahora 3 minutos de Nilda Eloy contándonos cómo fue ese día para ella, ¿no? Y bueno, y esto que le anticipaba a Godoy, que es cómo se dio cuenta y en qué momento se dio cuenta Nilda de que lo habían chupado a Jorge Julio López. Teníamos que volver a ese 18 de septiembre del 2006, día en que la querella que integrábamos Jorge Julio López, yo y la Asociación de Detenidos iba a presentar su alegato en el cual por primera vez se iba a pedir la condena por genocidio. Bueno, y ese día a la mañana temprano yo tenía las entradas para la familia de él y llegó el hijo temprano y Gustavo, el hijo menor, y el sobrino. Con mi viejo no está. Y a partir de allí fue una locura. En el primer momento yo salí para adentro de la municipalidad que nos estaba haciendo el juicio, porque yo dije, este se vino más temprano, estaba tan ansioso. No estaba. Y cuando Gustavo me dijo que la ropa había quedado preparada en la silla, yo dije, lo chuparon.
no usé una expresión muy vieja, ¿no? Era un tipo responsable, él sabía que él tenía que estar ahí presente porque ni él ni yo habíamos firmado poder para los abogados. Por lo tanto, para que ellos pudieran alegar, nosotros teníamos que estar presentes en el juicio sí o sí. Y por otro lado, porque habíamos hablado durante el fin de semana varias veces y él quería verle la cara a Echecolás. Entonces a mí no me entraba en la cabeza de que esas cosas que se intentaron plantear en un principio de que se había escondido, de que tenía miedo, que se podía haber perdido, que era un viejito gaga, no, por favor, porque no era nada de eso. Sí tenía un Parkinson que recién empezaba y le temblaban las manos, pero no era ningún viejito gaga, no, y mucho menos era un tipo que se podía haber escondido por miedo. Cuando terminaron de leer el veredicto y todo el mundo gritaba y todo el salón estalló, yo tenía una silla vacía al lado. Ahí me faltaba el viejo que tenía que haber estado sentado al lado mío. Arremetió contra Echecolás y sus abogados y la policía actúa con energía. Fue un precio muy alto. Bueno, tan solo 3 minutos de una Nilda Eloy que sin dudas ha sido quien mejor nos pudo contar quién era Jorge Julio López, ¿no? Quien mejor lo conocía del movimiento de derechos humanos, quien mejor nos pudo contar sobre él. Estamos haciendo, si recién llegás, junto a Ramiro Laterza de Pulso Noticias, un recorrido por el material de La Retaguardia y de Pulso Noticias en torno de la desaparición de Jorge Julio López, porque, como ves que tengo yo de fondo, ahí en los costados, el marco es el juicio comisaría Quinta, tramo 3. Hoy no tuvimos transmisión de testimonio porque el pedido de la testiga, de la única testiga de la causa, fue en ese sentido, que no se conociera su nombre, que no se conociera su testimonio. Por eso, y por supuesto, respetando eso, estamos aprovechando este tiempo para recordar a Jorge Julio López, a 18 años de su desaparición forzada por segunda vez. El fragmento, ¿no? que le escuchar a 7, tenía 60 años, bueno, fue sobreviviente, ¿no? Había sufrido de todo, digamos, en su secuestro en octubre del 76. Entonces fueron 10 años de López. Al año siguiente, a los 11 años de la desaparición de López, ahí falleció Nilda, que era quien encabezaba las movilizaciones, los discursos, la lectura de documentos. No hay, en ese momento se hablaba mucho en la facultad de rechazaba ninguna entrevista, hacía muchas entrevistas en ese momento, que toda la ciudad y toda la facultad particularmente estaba muy choqueada, y bueno, Nilda recibía a todos en todos lados para las entrevistas. Sí, totalmente. En ese documental radial trabajamos entrevistas junto a Eugenio Otero, a Pablo Giacobbe, la realización de Emma Heslop sobre un guión de Emma y mío, y hay testimonios sumamente interesantes, ¿no? Gerardo Del Oro, por ejemplo, contando lo que significó para él Jorge Julio López, para él y para su familia, trayéndole la historia de haber sido testigo en el centro clandestino de cómo habían asesinado
a su hermana Patricia y a su cuñado Ambrosio, pero además trayéndoles un mensaje de Patricia que le había dicho a López: vos sos el único que se puede salvar de todos nosotros, y andá y decirle a mi familia que los quiero y que quiero a mi hija, ¿no? Y lo que nos dice Gerardo allí es, López me trajo a una Patricia que yo no conocía, ¿no? Patricia era mi hermana desaparecida, era la hija desaparecida de mi mamá y mi papá, y ahí también López nos trajo a una Patricia mamá que nosotros no teníamos registrada, que no conocíamos. Ella, entre tantas, ¿no? Está también Aníbal Natiuk, que es el abogado de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Bueno, por supuesto también está Guadalupe Godoy, está Virginia Kramer, bueno, un montón de testimonios tenemos allí y mucho registro de cómo se vivió, por ejemplo, en los medios tradicionales aquel momento, ¿no? Aquel hecho, cómo se vivió en los medios tradicionales de comunicación, cómo se dio la noticia de la desaparición de López. Bueno, todo eso lo pueden encontrar en nuestro portal de noticias, e insisto con esto, para saber lo que pasó en la marcha de ayer de La Plata, se van a las redes de Pulso Noticias y allí van a encontrar también todo el material que tiene que ver con la marcha que se realizó ayer en la ciudad de La Plata. Sí, uno de los videos que subimos es un video que hicimos hace 4 años, donde mostramos algunos de los murales que hay en la ciudad de La Plata con esta descripción de fondo de Jorge Julio López, siendo testigo del fusilamiento, ¿no?, de Ambrosio y de Patricia, como bien mencionabas vos. Bueno, así que la ciudad de La Plata tiene mucho para decir respecto a, bueno, las intervenciones culturales y artísticas con el objetivo de no olvidar, ¿no? Porque se veía en ese momento, que en los periódicos se dejaba de hablar de López, la investigación no tenía ningún avance, se hablaba, ¿no? Nilda decía, a la segunda desaparición de López tenemos que decir que es la tercera desaparición, la de los medios de comunicación, la cuarta desaparición en la justicia, los funcionarios no hablan, bueno, y quienes hablaron allí fueron las intervenciones culturales, ¿no? Los murales, canciones, eventos. Uh-huh. Que en algún sentido, como la de este podcast que vos mencionabas y que Guadalupe mencionaba en la entrevista, las vigilias sonoras de Radio Futura, sí, ¿no? Sí. En Villa Elvira, en 5 y 75, durante varios años, de los 18 años que hace la desaparición, creo que son 14 o 15 años seguidos que han hecho la vigilia. Antes de ayer la hicieron, estuve escuchando hasta la 1 de la mañana y después me levanté a las 7 y escuché las de 7 a 9 de la mañana que seguían. Bueno, muy interesante, eso también va a quedar en la historia. Sí, también. Sí, sin duda es un hecho histórico que están construyendo todas las madrugadas, se quedan toda la madrugada haciendo radio y es ya un clásico también de cada 17 para 18 de septiembre. Ya van dos años que con esto de que uno se va poniendo viejo no podemos coordinar para aparecer de madrugada allí en la transmisión que hacen desde Radio Futura. Y una cosa más que quería decir en torno del caso de la situación de López es que también los primeros años se dio esta circunstancia de que cuando se acercaba un aniversario aparecía algún operativo de rastrillaje en algún lugar diferente en la búsqueda del cuerpo de López. Lo digo casi con una sonrisa porque en los primeros creímos que podía ser cierto, ya después nos dábamos cuenta de que era una operación o bien de la fuerza de seguridad o bien de los gobiernos de turno para intentar decir que estaban haciendo algo por López, ¿no? Lo rastrillaron un año en Mar del Plata porque no sé, que alguien había dicho que un auto, en el Parque Pereira Iraola, y también recordaba yo en una entrevista que me hicieron ayer que nunca se profundizó la línea de investigación que sugiere que López podría estar su cuerpo desaparecido
enterrado como NN en el cementerio de La Plata, ¿no? Que es una línea de investigación que nunca se siguió con profundidad y que después vino la inundación del 2 de abril que demostró el desastre que era el cementerio de La Plata y qué buen lugar podría ser para esconder un cuerpo si querés esconderlo, ¿no? Sí, también el Camino Negro, que se le llama en Punta Lara, también fue mencionado ahí. En esos años había como un montón de rumores y hasta había periodistas que querían hacer su propia investigación, ¿no? Investigación científica. Uh-huh. Pero no, fue imposible y corrían un montón de rumores, incluso los rumores de que lo habían visto en tal o en cual lugar, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, también los primeros años, como a Santiago Maldonado. Bueno, vamos cerrando aquí volviendo Hay algunos mensajes en el YouTube. Exacto, volvemos unos instantes al juicio que les trajo aquí, que es el de Comisaría Quinta, tramo 3. Mariana Corralán Delgado dice que está desde temprano, pero que recién ahora puede saludar. Bueno, gracias Mariana por el esfuerzo siempre de dejar algún mensaje en el chat. Ella dice que pregunta si siguen más testigos aquí. No, era la única testiga del juicio, la que estaba en este caso y la que pidió, como comentaba yo recién, que no televisáramos su testimonio. Sandra lo pone en estos términos. La testigo que está declarando impidió que tuviéramos audio. Yo no lo pondría en esos términos. No impidió nada. Está en su derecho de... Nosotros decimos siempre, ¿no? Nosotros televisamos los testimonios no son nuestros, ni siquiera quedando en nuestro archivo. Los testimonios son de las personas que cuentan sus historias y que nos permiten que las hagamos públicas. Por lo tanto, si alguien decide, y nos ha pasado por suerte, diría bastante poco, si alguien decide que no quiere que nosotros respetamos, por supuesto, ese pedido, más allá de que el tribunal pueda decidir que no nos deja televisarlo, no hace falta esa decisión. Nuestro criterio es respetar lo que las víctimas quieren. Así que sí, efectivamente lo que sucedió es que es una decisión de la testiga que ocurre en muy pocos casos, pero que ha ocurrido en algunos casos, esto de no querer que se conozca la historia. A veces son personas que declaran por primera vez y que mucha gente de su entorno quizás no conoce la historia y que pretenden que siga de la misma manera o alguna otra cuestión. Cada caso es particular en ese sentido, ¿no? Y más allá de cuál sea la razón, nosotros no estamos aquí para juzgar esa decisión, sino para respetarla, la verdad. Es nuestra decisión esa, seguramente compartida por ustedes que están del otro lado, más allá de que quisiéramos ver todos los testimonios y conocer todas las historias, por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, así es, está bueno también, digamos, utilizar ese tiempo para charlar todo lo que pasó ayer en ese contexto tan particular que estamos viviendo, quienes estamos transmitiendo juicios de lesa humanidad o quienes militan en organismos de derechos humanos o les interesa esta cuestión, como quienes estamos viendo esta situación tan particular, este contexto negacionista y de apoyo al genocidio tan particular, que está bueno que nos detengamos también a charlar lo que pasó ayer en La Plata, que fue importante, digamos. Sí, seguro, porque además estos enclaves de resistencia, lejos de lo que pudiera pensarse en torno de que como hay tantas cosas por las que pelear, pierden importancia estas resistencias que tienen que ver con otros tiempos. Yo digo que son trincheras que se han refortalecido con este nuevo contexto, ¿no? Y hay más gente que está apareciendo a ver los juicios y que antes no los veía, y seguramente hubo gente que ayer especialmente volvió a la marcha después de muchos años de no haber ido o fue por primera vez a la marcha. Por lo tanto, bueno, me parece que estos son espacios de resistencia también que se
diría negativamente el contexto, los ha puesto con el saldo positivo de que se han revitalizado, ¿no? Claro, o como hablábamos el jueves pasado, la visita de los colegios secundarios a los juicios de lesa humanidad, que son los jueves en La Plata, son libres para entrar para quien quiera. En la vigilia de Radio Futura que mencionábamos se hablaba bastante también de la importancia de esta cobertura de juicios de lesa humanidad, así que bueno, estamos contentos de poder formar parte dentro de todo ese contexto feo que estamos mencionando. Estamos en el lugar donde queremos estar. Bueno, agradecemos a las compañeras y compañeros de Radio Futura entonces por esa valoración y también en este mismo sentido de lo que vos señalás, nos está pasando a nosotros y a nosotras aquí en la retaguardia mucho más seguido esto de que nos pidan que vayamos a escuelas secundarias para dar charlas. La verdad es que era algo que se daba cada tanto en otros momentos y ahora se da con cierta frecuencia diría de visitar una escuela una vez por mes, ¿no? Y bueno, evidentemente hay docentes que han retomado o que han tomado por primera vez esto y hay una conciencia de que debemos volver a contarles estas historias a las nuevas generaciones en su idioma, buscando sus códigos, buscando empatizar con sus códigos, ¿no? Y nosotros estamos experimentando alrededor de eso también, de cómo llegarles con estas historias que a ellos les aparecen tan lejanas con todas las problemáticas que tienen. No te escucho ahí, ¿eh? En un reel que vi ayer de Guadalupe Godoy, que le hicieron una entrevista en la 97 UNE, la radio provincia acá en la ciudad de La Plata, decía algo muy interesante respecto a eso, a que no podemos pretender nosotros, con nuestras formas de hablar, nuestras formas de interpelar, que los estudiantes, que la juventud de hoy nos entienda o se sienta interpelada, que tenemos que buscar nuevas formas. Así que es súper interesante, como lo decía Guadalupe, que estaba trabajando en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces comentaban que formaban guías jóvenes en los lugares donde tenían sitios de memoria y eso, para que sean los propios jóvenes que les cuenten la historia a los alumnos y alumnas de colegio secundario. La verdad que es interesante para ver cómo lo pensaba Guadalupe. Tal cual. Bueno, Rama, vamos cerrando nuestra participación en esta audiencia un tanto rara para nosotros, porque no hemos podido ver el testimonio. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Pude hablar a pesar de las complicaciones técnicas. Sí, estamos en un momento raro, no sabemos si aquí en la retaguardia o allí, pero está todo medio raro a nivel señal en la jornada de hoy, pero así todo pudimos sacar adelante esta transmisión. Nos vamos queremos volver a invitar a que en torno de Jorge Julio López visiten las redes de Pulso Noticias con todo el material de lo que sucedió ayer en La Plata y la web de la retaguardia para escuchar el testimonio de López completo o para escuchar el documental radial, el podcast que hicimos en el año 2016, cuando se cumplían 10 años de la desaparición. Y también invitamos a las 15:30 en el Instagram de la retaguardia a seguir la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Como todos los jueves la pueden seguir desde allí con el trabajo de Julián Bouvier, Camila Cataño y Pedro Ramírez Otero. También las nuevas generaciones se están haciendo cargo de la Ronda de las Madres. Es muy interesante el proceso que se está dando, que también nuestra cobertura es un símbolo de ello, pero Nietes, por ejemplo, está participando activamente de la Ronda de las Madres línea fundadora. Hay más juventud que se acerca allí, la Banda del Pañuelo, que es un grupo que hace murales y cuestiones artísticas vinculadas a la lucha por los derechos humanos. También está sosteniendo la Ronda de las Madres. La presencia de Elia Espen de manera presencial, y a través de la transmisión de la retaguardia también Mirta Baravalle
está todos los jueves viendo lo que sucede en la plaza a través de nuestra transmisión. Mirta, cofundadora de Madre de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, que cumple 100 años en enero. Así que será un gran festejo y se viene una increíble de Mirta Baravalle. Está laburando Mirta en algo que no podemos decir todavía, pero en algo que va a ser público y que les va a encantar seguramente, y van a tener que ir a algún lugar a ver algo que Mirta tiene para mostrarnos. Solo eso voy a decir, no puedo... Espectacular, qué bueno mantener la frescura, la energía y la creatividad, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.